Que ese sido fluya, ahí se mueve el Señor en medio de nosotros. Amén. Así que dejemos que el Espíritu Santo traiga libertad en esta mañana. Mientras estábamos ahí en la adoración, el Señor me llevaba a orar que el Espíritu Santo traiga libertad a las mentes. El diablo estaba atacando muchas mentes, trayendo pensamientos, sacándolos del espíritu de adoración, llevándolos a pensar en los problemas, en las dificultades, en cuantas cosas. Pero esta mañana el Espíritu Santo se libre en nuestras mentes. Amén. Así que sujetamos nuestros pensamientos a Cristo y abrimos nuestro corazón para recibir su palabra esta mañana. Le invito a que abra su Biblia. Vamos a mirar la palabra del Señor en el libro de Génesis, capítulo número 15. Aquí tengo anotado yo que esta palabra la compartí más o menos 1 año y medio, más o menos. A mí me parece que menos, pero bueno. Vamos a hacerle caso a la anotación. Ayer estaba viendo en estos días algo acerca de Moisés. Y ayer el Señor me levantó con esta palabra en mi corazón y me ministró tanto y me bendijo tanto. Por eso creo que el Espíritu Santo nos ayude, iglesia, esta mañana a que podamos abrir nuestro corazón, porque el Señor nos quiere bendecir, nos quiere ministrar. Es bueno que entendamos esto siempre, ¿no? Que desde aquí cuando hablamos la palabra no venimos a exponer pensamientos propios, fórmulas nuestras, venimos a hablar y a ministrar lo que el Señor ha ministrado en nuestros corazones y lo que tiene poder y causa efecto en el corazón del hombre, que es la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios que cambia, que transforma, que crea. Así que yo le invito esta mañana a creer, a confiar y esperar en la palabra del Señor. Capítulo 15 del libro de Génesis. Vamos a mirar un poquito acerca de Abraham, el padre de la fe, ejemplo para nosotros. Vamos a comenzar leyendo. Vamos a mirar solamente 5 o 6 versículos y después yo quiero leer algo que se me estaba hablando a mi corazón. Y se lo quiero leer porque a veces uno se queda con la y no se acuerda de decirlas y quiere hablar. Dios promete a Abraham un hijo, dice Génesis capítulo 15, el título de este pasaje. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de casa es ese Damaseno Eliezer. Dice el verso 3, dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó Jehová y le fue contado por justicia, dice la palabra del Señor. Amén. Hasta ahí nomás miramos la palabra del Señor. Cuando, hermano querido, nosotros miramos esta palabra, yo siempre le digo y le invito a que podamos mirar siempre la historia completa. Yo le invito a que comience a leer después, si usted puede, a partir del pasaje del capítulo número 11, que es donde comienza la historia de Abraham, este capítulo 11. Cuando habla allí de su familia, de sus padres, de cómo partieron de aquella tierra donde el Señor les hizo salir. Y en los siguientes capítulos, hasta llegar al 15, que es el que estamos leyendo esta mañana, el Señor en 3 ocasiones, en los capítulos anteriores, por eso le digo que lo lea, le habla a Abraham acerca de su futuro. En cuanto a este futuro que Dios le habla, le dice, entre otras cosas, que haría de Abraham una nación grande. ¿Cuántos lo han leído esto? Voy a hacer de ti una nación grande, le dice al Señor. Y hermano querido, Abraham, en este momento donde el Señor le está hablando, le está prometiendo un hijo, todavía no era una gran nación grande, pero sí tenía un problema grande. Que su esposa era estéril y que él ya se estaba aproximando a una edad donde ya no iba a poder tener hijos. Y hermano querido, en esta situación, Dios le había hablado en reiteradas ocasiones, en reiteradas oportunidades, lo que iba a hacer de Abraham, una nación grande. Ahora, para alcanzar lo que Dios le estaba hablando, dijimos que su esposa era estéril, no podía concebir,
Y como no se podía concebir, como no podía tener hijos, tampoco podía tener descendencia y tampoco podía llegar a ser una nación grande como Dios le había hablado. Lamentablemente, muchas veces, y el Señor hablaba esto en mi corazón, asociamos los grandes proyectos de Dios a los pobres recursos que poseemos. Es así cuando se vuelve incierto y difícil de alcanzar aquello que el Señor nos ha hablado, porque creemos que Dios necesita de nosotros o lo que nosotros poseemos para poder cumplir con su plan. Y digan conmigo, error, error. Lamentablemente a veces nosotros miramos los grandes planes y proyectos de Dios y nos miramos a nosotros mismos y vemos poco factible, poco probable que Dios pueda hacer lo que ha prometido, lo que ha hablado a mi corazón. Porque lo estamos mirando o creyendo que Dios necesita de nuestros recursos para esto. Abraham y Sara tenían un problema. Usted y yo a veces tenemos un problema. Pero ¿sabe qué? Es lo lindo de esto. Abraham tenía un problema, Dios no. Usted y yo podemos tener un problema, Dios no. Ese problema es de cómo vamos a hacer o cómo vamos a colaborar con Dios para lograr lo que Dios nos ha prometido. Pero Dios no tiene un problema. El Señor en capítulos anteriores, por eso le decía que leía recién, desde el capítulo 11 hasta el capítulo 15, le viene hablando a Abraham de haré de ti una nación grande. Después de esto 3 veces más le dice, habla de descendencia. Le dice, a tu descendencia daré esta tierra. Esto está en el capítulo 12 de Génesis, verso 7. Después en el 13, 14 dice, la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia. Después dice en el 13 y 16, y haré de tu descendencia como el polvo de la tierra que no se puede contar. Para Dios, lo que va a dar y hacer con Abraham es un hecho ya realizado. Lo que es un problema para Abraham no lo es para Dios. Fíjese que Abraham estaba pensando cómo iba a hacer para tener un hijo y Dios le había hablado más de 2, 3 veces, 4 veces de nación grande, de descendencia. Por lo tanto, hermano querido, el problemón que tenía Abraham no lo era para Dios. Ya Dios en su realidad, en su visión, en su eternidad, ya tenía solucionado el problema. Lamentablemente Abraham se estaba haciendo problema por algo que Dios ya tenía solucionado. ¿Cuánto nos sentimos identificados esta mañana con esto? ¿Cuánto drama nos hacemos por tantas cosas, hermano querido? ¿Usted, pastor, se hace problema? ¿Sabe todos los problemas que tenemos? Los dramas que hay que resolver. Y a veces, lamentablemente, nos encerramos en nuestras propias posibilidades y dejamos de mirar a aquel que puede, y no solamente que puede, sino que ya en su eternidad, en su grandeza, en su inmensidad, ya tiene todo resuelto, hermano querido. Lo único que tenemos que hacer es caminar, llegar, alcanzar a esa resolución, esa respuesta que Dios ya tiene, ya preparada y prevista para cada uno de nosotros. Era un problema para Abraham, era un problema para su esposa, pero no lo era para Dios. Lo que Abraham no sabe cómo resolver, lo que ahora lo tiene en un estado de vacío, de desesperanza, de incertidumbre, de no saber qué hacer, Dios ya lo tenía resuelto en su eternidad. En el plan de Dios, esto ya estaba resuelto. Dios no habla nunca, hermano querido, en potencial. Y esto habla en mi corazón el Señor. Dios no habla nunca en potencial o dependiendo de las circunstancias. Dios habla de un hecho consumado, de algo que en Dios ya está hecho. Y por lo tanto, Dios no viene a Abraham a solucionar un problema, porque para Dios esto no era un problema. Hermano querido, vieron que por ahí decimos, bueno, vamos a ver si la promesa se puede dar, y atamos a Dios a nuestras circunstancias. Atamos a Dios, y se lo digo, ¿por qué? Porque a veces nos hacemos más problemas del que hay que hacerse. ¿Por qué a veces nos esforzamos? Y no digo que no nos esforcemos y nos tiremos abajo, no, Dios no quiere eso. Sino que no hagamos más de lo que Dios nos está pidiendo que hagamos. Lleguemos hasta el punto de Dios nos ha pedido que hagamos y dejemos que Dios haga el resto. Lamentablemente atamos a Dios a nuestras circunstancias. Lamentablemente atamos a Dios a nuestras posibilidades. Y como lo atamos a Dios a eso, tratamos nosotros de resolver el problema. Cuando tratamos nosotros nos encontramos en el estado de Abraham, un estado de vacío, de incertidumbre, de no saber qué va a pasar, de no saber cómo solucionar. Cuando Dios en su eternidad vuelve a repetir esto, ya obró y ya tiene la respuesta para nosotros. Lo que era un problema para Abraham no era un problema para Dios. Lo que Él ha dicho, hermano querido, Él lo va a hacer. Dice el libro de Isaías, así será mi palabra.
que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, dice, y será prosperada en aquello para que la envíe. Es palabra del Señor, hermano querido. Dios nunca se echa atrás con sus promesas. Dios nunca promete algo que no pueda cumplir. Dios siempre, hermano querido, cuando hay una promesa, cuando hay una palabra, la va a manifestar porque tiene el poder para manifestarle. Así que no tengamos en esta mañana duda alguna de que lo que Dios ha dicho, Dios lo hará. Amén. A veces, lamentablemente, nuestros estados de angustia, de incertidumbre, de tristeza, que mayormente se le atribuimos a Dios, no tienen nada que ver con Él. Están en nosotros porque nos decepcionamos de no poder resolver lo que Dios ya tiene resuelto. ¿Cuántas veces estamos en ese estado de tristeza, angustia, incertidumbre? ¿Y quién tiene la culpa? Dios, porque no me responde. Dios, porque no me está dando lo que necesito. Dios, porque no me saca de esta situación. Y le atribuimos a Dios la culpa de nuestros sentimientos, de nuestras emociones, de nuestros problemas, cuando Dios no tiene nada que ver, porque Él ya lo resolvió el problema en la eternidad. Porque para Él ya está la respuesta dada. Somos nosotros los que lamentablemente nos cuesta ejercer la fe suficiente para creer que ya Dios resolvió eso que estoy esperando, eso que estoy queriendo, eso que estoy necesitando. Habrán estado en un estado de incertidumbre, no saber qué hacer, cómo resolver, algo así, algo así. Cuando Dios ya había hablado de descendencia, cuando Dios ya había hablado de nación grande, cuando Dios ya había hablado de todo lo que le iba a dar, para Dios no era un problema, Dios ya lo tenía resuelto. ¿Cuántas veces nos pasa que decimos, Señor, si vos me hubieras respondido, no estaría en esta situación de tristeza, de angustia, de no tener ganas de orar, de esto, de lo otro? A veces le atribuimos a Dios responsabilidades que son nuestras, que son la causa de nuestra poquita fe, de nuestro no creerle a Dios totalmente o plenamente. La Biblia dice que es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. No es solamente un creer, yo sé que Dios ya existe. No, es creer que Dios tiene poder para darme eso que yo necesito, que Dios va a premiar esa espera, que Dios va a premiar ese tiempo de oración, que Dios va a premiar su clamor. Y aún cuando no tenga fuerza para clamar, aún cuando no tenga una conducta como la que Dios quiere, Dios por su gracia y por su misericordia puede respondernos a cada uno de nosotros, hermanos queridos, hermanas queridas. Lo que vuelvo a repetir y téngalo en su mente, lo que es un problema para nosotros no lo es para Dios. No es culpa de Dios, a veces la culpa es nuestra, pues no animamos a creerle al Señor. Y es por eso que muchas veces vivimos en ese estado de derrota continuo. Comencemos a mirar lo que no se ve, porque al fin y al cabo lo que se ve, tu problema, mi dificultad, mi falta de respuesta, es algo temporal. Pero lo que no se ve es lo eterno. Lo que no se ve es lo que perdura para siempre. Hermano querido, comencemos a mirar este tiempo con los ojos de la fe. Pidámosle al Espíritu Santo que abra nuestros ojos para que nos permita ver, conseguir, sentir lo que Dios está sintiendo, lo que Dios está haciendo, lo que Dios está manifestando en este tiempo. Y vamos a ver cómo va a cambiar nuestro estado de ánimo, cómo van a cambiar nuestros deseos de vivir, de pelear, de seguir adelante. Pidamos a Dios que abra nuestros ojos. Estos sentimientos están muchas veces porque en nuestro presente no podemos ver lo que Dios ya hizo en su eternidad. Repito esto, estos sentimientos, y el Señor hablaba a mi corazón, están muchas veces porque en nuestro presente no podemos ver lo que Dios ya hizo en su eternidad. La Biblia nos dice que el justo vivirá por la fe. Lamentablemente a veces nos cerramos en nuestro presente, en nuestras circunstancias, en lo que estamos viviendo, y dejamos de ver lo que Dios ya hizo, hermano querido, para cada uno de nosotros. La cruz es no solamente perdón de pecados, sino que es beneficios de libertad, de bendición, de alcanzar lo que usted y yo no podemos alcanzar por nosotros mismos, hermano querido. En el Señor, en Cristo Jesús, está los beneficios que nuestra alma y nuestra vida necesita, pero necesitamos ser aquellos que viven por la fe, que no viven por lo que están viendo, que no viven por lo que están recibiendo, que no viven por lo que están sintiendo, sino que vivimos por la fe, hermanos queridos. Dice el verso 1 que leíamos: después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Después de estas cosas, dice la palabra, no solo de una guerra ganada,
no solo de un sobrino recuperado, sino después de todas las vivencias y obtenciones que Abraham había tenido en su vida, llega esta palabra del Señor. Y comienza con una invitación de Dios a un hombre que ha peleado por alcanzar la promesa, pero no lo ha logrado. De ahí se desprende el estado de Abraham, se hace notorio en sus palabras. ¿Se acuerdan del verso, creo que el siguiente, que donde le dice, ¿y qué me vas a dar? ¿Y qué me darás? Nos da la pauta que hay un hombre desilusionado, que hay un hombre que ha obtenido muchas cosas, un hombre que quizás está agradecido con Dios, pero que lo que quiere, lo que anhela, lo que desea, no lo tiene, y está diciendo, ¿qué me vas a dar? Es como diciendo, todo lo que me puedas dar, Señor, te lo gasto, pero no tiene sentido, porque hay algo puntual que lo necesito. En ese estado lo encuentra Dios a Abraham, y le habla, y le comienza diciendo, no temas. Cuando hay un recorrido de vida, de esfuerzos, de búsqueda, de algunas obtenciones, pero no de eso que sabemos que le va a dar sentido a todo, se despiertan esos miedos. Esos miedos que nos hacen preguntarnos, ¿y si no llega? ¿Y si no se da? ¿Y si no cambia? ¿Y si no encuentro? ¿Y si no puedo? Lo primero que Dios le pide a Abraham es que deje de vivir su vida con miedo. ¿Cuántas veces nos preguntamos en esa falta de respuesta, en eso que todavía no viene, y comienzan a nacer esas preguntas? ¿Y si no se puede? ¿Y si no llega? ¿Y si no es así como creíamos? Y esto y lo otro, y comienzan a aparecer esos miedos. Lo primero que Dios le dice a Abraham, no temas. Lo invita a que pueda vivir su vida sin miedo. Y hermano querido, qué difícil que es vivir la vida con miedo. El miedo es muy dañino para la vida. Lo primero que Dios le pide, le dice, no tengas miedo. El miedo paraliza, el miedo estanca, el miedo enferma. El miedo no te deja ejercer fe. El miedo no es un buen compañero para el propósito. Dios le dice, no temas. Pero me encanta porque le dice, no temas, Abraham, yo soy tu escudo. El no temas de Dios no es un no temas vacío, sin fundamento. Es un no temas, dice, porque yo, dice el Señor, Dios se hace presente. Dios se hace cargo de la situación. Dios se hace cargo de Abraham. Dios dice, no temas porque yo soy tu escudo. Le da un fundamento, una razón para que Abraham camine su vida sin tener miedo. Le da un fundamento para que Abraham deje de decir palabras ahí vacías, huecas, de incertidumbre. Dice, porque yo soy tu escudo. Hermano querido, hermana querida. En esta mañana el Señor nos habla, nos cita y nos invita a creer, a confiar, a no tener miedo, pero que no solamente para que usted se sienta mejor. Nos dice, porque yo soy tu escudo. Yo soy tu escudo. Nos da la garantía, el fundamento, ¿por qué no tener miedo? Hermano querido, si usted antiguamente mira una película o lee la Biblia, nos vamos a encontrar que en la guerra usted podía tener las mejores armas de ataque. Pero si usted no tenía un escudo, estaba continuamente en peligro su vida. En cualquier momento, sin escudo, el soldado era una baja. ¿Sabe qué? El escudo era el arma defensiva. ¿Qué le está diciendo Dios a Abraham? No tengas miedo porque yo soy tu defensa. No tengas miedo porque en medio de esta lucha, en medio de esta guerra, yo estoy para cubrirte, yo estoy para guardarte, yo estoy para rodearte. Yo soy tu defensa. Hermano querido, hermana querida, ¿cuántos de nosotros estamos en diferentes situaciones que nos llevan a luchar, a pelear y a veces sentimos como que tenemos tantos ataques y tantas cosas, pero Dios dice esta mañana, yo soy tu escudo, yo soy tu protección, yo soy el que te va a guardar en medio de las situaciones más difíciles que te tocan vivir. El Señor está ofreciendo a Abraham su protección. ¿Quién lo va a defender? ¿Quién va a defender su causa? ¿Quién va a guardarlo en medio del proceso? Tenemos argumentos suficientes, iglesias, para caminar sin temor, para caminar sin miedo, porque el Señor Jesucristo es nuestro escudo. David decía, en el día que lo temo, en ti confío. Qué precioso es saber esta mañana que en medio de tantas preguntas, en medio de tantos sentimientos, Dios nos invita a no tener miedo, pero también nos dice, yo soy tu escudo. Y acá viene lo mejor, hermano querido.
Sigue diciendo la palabra de Dios. No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Yo cuando leí esto y después me fui a orar y el Señor habló puntualmente algo a mi corazón, yo dije, gracias Señor. Gracias porque no me hizo falta una respuesta, no me hizo falta una señal, no me hizo falta una visión, me hizo falta solamente entender y creer lo que Dios me estaba hablando a través de esta palabra. Dice el Señor, no temas porque yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Cuando nosotros entendemos esto, yo le pido que abra su corazón en esta mañana y deje que el Espíritu Santo ministre su corazón. Cuando nosotros entendemos esto, hermano querido, nuestra vida cobra sentido. Le dice que el galardón de Él, el premio, lo que Él está esperando, será sobremanera grande. No es, el Señor habla esto en mi corazón, no es la nuestra una guerra simplemente de resistencia. Somos gente que peleamos porque Dios nos ha prometido algo. Avanzamos, luchamos, resistimos porque sabemos que nuestro galardón es grande. Las promesas de Dios le dan sentido a nuestras luchas. Lamentablemente a veces nos encerramos en que, bueno, hay que lucharla, hay que pelearla y estamos simplemente en una resistencia, en una guerra de resistencia, una guerra de guerra hasta cuando aguantamos sin esperar lo que Dios tiene para nosotros, hermano querido. Y lo que nos da expectativa de vida, lo que le da sentido a Cristo, lo que le da sentido al Evangelio, no es solamente la pelea, no es solamente la resistencia, es lo que viene por delante de eso, por lo cual estamos peleando y por lo cual estamos luchando. Hermano querido, cuando dejamos de creer que hay una bendición de parte de Dios, cuando dejamos de creer que hay un Isaac para nosotros, cuando dejamos de creer que a pesar de que no tenemos los recursos, Dios puede obrar, estamos fritos, estamos mal. ¿Sabe por qué? Porque vivimos una vida cristiana, una guerra en medio de las tinieblas, solamente para resistir, para aguantar y para ver si sobrevivimos a lo que nos está pasando sin expectativa de lo que vendrá. Y Dios en esta mañana, hermano querido, nos quiere decir, no tengas miedo, nos quiere decir, yo soy tu escudo, pero también nos quiere decir, abrí tus ojitos espirituales para ver lo que yo estoy haciendo. Abrí tus ojitos para ver en fe lo que estás esperando de parte del Señor. Hermano querido, y tu galardón será sobremanera grande. ¿Cuántos lo creen esta mañana? No es solamente una guerra de resistencia. Den un aplauso al Señor si quiere esta mañana. No es solamente aguantar, no es solamente soportar. Es creer que Dios está obrando a nuestro favor. Bendito sea el Señor. Peleamos por un galardón, hermano querido, hermana querida. El Señor en la cruz venció y nos hizo más que vencedores a cada uno de nosotros. Dice el verso 2. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa se llama Eliezer. Subraye esto, hermano querido, siendo que ando sin hijo, dijo Abraham. Este verso 2 nos deja ver el estado de Abraham. Se siente desesperanzado. Hay un vacío que no lo llena todo lo que había obtenido hasta el momento. Y le dice al Señor, ¿qué me darás? Hay momentos en la vida que sí o sí necesitamos algo puntual. Tenemos gratitud por lo que tenemos. Sabemos que Dios nos ha dado mucho más quizás de lo que merecemos, pero hay algo que nos falta. Eso que le dé verdadero sentido a todo, que produce el deseo de vivir, de seguir y de pelear para seguir avanzando. Para Abraham era un hijo. No sé qué estamos necesitando puntualmente cada uno de nosotros esta mañana de parte de Dios. Lo que sí sé es que Dios puede darnos eso, que nos haga volver a encontrar el sentido a todo, que nos devuelva el gozo, la paz y las ganas de seguir. Hermano querido, Abraham estaba en una situación, tenía esto, aquello, lo otro, pero puntualmente necesitaba lo que le iba a dar sentido a su vida y a la promesa de Dios. Yo no sé qué es lo que estás esperando de parte del Señor. Yo no sé qué es eso que le va a despertar sentido a tu vida y decir, no, vale la pena vivir, vale la pena salir adelante, vale la pena pasarla, vale la pena luchar, no sé qué es, pero sí sé que Dios te lo puede dar. Sí sé que hay promesas de Dios que Dios te lo puede dar. Pero es necesario que abramos nuestros ojos espirituales para ver en fe aquello que anhelamos y aquello que queremos de parte del Señor. Abraham dice, siendo que ando así sin hijo. Abraham no se tiró al abandono. No se deprimió a punto tal que dejó de creer o de seguir en su relación con Dios. Dice, él seguía andando, pero ese andar estaba marcado por el vacío de lo que anhelaba y no tenía. Vio que a veces
Seguimos porque hay que seguir. Y bueno, no queda otra, pastor. Hay que darle para adelante y le damos para adelante solamente luchando, peleando, resistiendo, pero sin desear, sin anhelar, sin creer que lo que estamos esperando va a venir, hermano querido. Y lo que le da sentido a la vida cristiana es la fe. Es la fe. Si no tenemos fe, si no creemos, somos religiosos solamente. Abraham estaba allí, dice que ando sin hijo, no se había detenido, no se había en su andar, pero andaba por andar quizás, seguía por seguir. A veces seguimos por seguir, pero nuestra vida está marcada por el vacío de lo que hemos esperado por mucho tiempo y aún no ha llegado. Un hijo era el deseo de Abraham, pero también era una promesa de Dios. Y esto debe ser un aliciente para nosotros. Caminamos con anhelos y deseos, pero también bajo las promesas de aquel que nos falla. La diferencia con el mundo es que tenemos en quién confiar y en quién esperar. Hermano querido, este hijo no era solamente un deseo, un anhelo de Abraham. Este hijo era una promesa de Dios. Y lo que nos debe alentar a nosotros, hermano querido, hermana querida, no es solamente lo que anhelamos y deseamos, sino las promesas que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Son lo que nos dan la fuerza para seguir, para luchar, para pelear. Abraham caminaba por un anhelo, pero también por una promesa de Dios. Dice el verso 3. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. Dijimos que Abraham tenía un problema, pero fíjese que Dios viene con una visión, con una palabra, no con un hijo, que era lo que Abraham deseaba, que era lo que necesitaba. El Señor no viene a solucionar el problema, pero viene a darle fortaleza en la espera, y lo hace a través de sus palabras. Esto me recuerda a Ana. ¿Se acuerda que Ana también anhelaba, deseaba un hijo y fue a orar al templo en medio de su estado de desánimo, de angustia, de depresión? Y ahí recibió una palabra. Y la Biblia dice que salió de ese lugar y no estuvo más triste, y comió y creyó, y luego vino el hijo. No se fue con un hijo del templo, se fue con una palabra de Dios que la llevó a creer y a esperar hasta que llegara el momento de la respuesta de parte del Señor. El Señor no viene a hablar a solucionar el problema. El Señor no le viene a decir: acá está tu Isaac, ya deja de estar así en ese estado. No, el Señor viene a darle una palabra que lo ayude a seguir esperando. Una palabra que lo anime a ejercer fe por lo que él estaba esperando. Y hermano querido, hermana querida, quizá Dios, en su inmenso amor y misericordia, hoy te pueda solucionar el problema que estás necesitando que te solucione, o darte la respuesta que estás necesitando que te dé. Pero quizá no. Quizá hoy viene el Señor con una palabra para instarte a creer, a esperar, a tener fe, porque los tiempos de Dios son los perfectos, no los nuestros. Los tiempos de Dios son los perfectos, no los nuestros. La palabra vino a animar a Abraham en el momento que él estaba esperando, que él necesitaba. La palabra viene a fortalecerlo en la espera. Viene a instarlo a que deje de tener miedo, a que deje de temer. La palabra le da esperanza de que hay un galardón para él. Y las palabras que fueron para Abraham en aquel momento son para cada uno de nosotros en este día. Por eso la palabra de Dios dice que es viva y es eficaz, hermano querido. Esto no es para un hombre que quedó en la historia, esto es para cada uno de nosotros en el día de hoy. Si usted se anima a tomarle esta palabra, es para usted en esta mañana. Amén. Abraham dice: a causa de que no tengo familia, a causa de que no tengo prole, será el heredero mío, un esclavo. La realidad, el presente de Abraham, ya estaban trabajando en su mente y en su corazón, trazando su futuro. Al no tener esto, voy a terminar de esta manera. Fíjese esto, hermano querido, la realidad y el presente, lo que Abraham poseía en ese momento, ya estaban marcando su futuro. No tengo hijo, entonces el heredero va a ser un esclavo. Lamentablemente muchas veces nosotros estamos diseñando, trazando nuestro futuro conforme a lo que hoy estamos poseyendo. Y estamos muy errados, muy equivocados si lo estamos haciendo de esa manera. Vamos a vivir en incertidumbre, en desesperanza, en vacíos, porque hermano querido, si nosotros tenemos que trazar nuestro futuro por lo que hoy tenemos, estamos complicados más de uno de nosotros. Abraham les dice: no me has dado prole, por lo tanto será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Él estaba trazando su futuro por lo que en ese momento tenía. En estos momentos es donde necesitamos comenzar a mirar por nuestro futuro, donde necesitamos hacerlo con los ojos de la fe. Porque si nos tuviéramos que proyectar por lo que hoy somos o tenemos,
no sería muy esperanzador lo que tenemos por delante. Ejerzamos fe, iglesia. No atemos nuestro porvenir a nuestra realidad, sino a la realidad de Dios. ¿A qué estamos atando el día de mañana? ¿A qué estamos sujetando nuestro porvenir? Y luego más adelante, capaz que si esto no cambia, dejemos de atar, de sujetar nuestro futuro a nuestra realidad o a nuestros recursos y lo atemos y lo sujetemos a la realidad de Dios. Abraham estaba viendo cómo hacía para tener un hijo y Dios estaba hablando de nación grande y de descendencia como el polvo de la tierra, como las estrellas del cielo. Fíjese qué diferencia de expectativa de futuro, hermano querido. ¿Cuánto necesitamos ver como Jesús? ¿Cuánto necesitamos entender que el problema que yo tengo para Dios no es un problema? En el Señor ya está resuelto. Yo me hago problema porque me cuesta ejercer fe que para Dios ya está resuelto. De una forma, de otra forma, el Señor iba a resolver la situación de este hombre, de este varón, porque había una promesa de por medio. No atemos nuestro porvenir a nuestra realidad, sino a la realidad de Dios. Dice el verso 4, luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. La realidad de Abraham es, me heredará un esclavo nacido en mi casa. La realidad de Dios es, un hijo tuyo es el que te heredará. No tengas miedo, Abraham, porque esto no va a terminar como piensas. Abraham dice, no tengo hijo, por lo tanto, el esclavo va a ser mi heredero. Dios dice, no te va a heredar sino un hijo tuyo te va a heredar. Y yo noté esto que el Señor habló a mi corazón, no pensemos, o no tengamos miedo, porque no va a terminar como pensamos. ¿Cuántas películas nos dejemos en nuestra mente finita? ¿Cuántas películas terroríficas estamos viendo en lo que viene? En la semana que viene, el mes que viene, el año que viene, y si sigo así, con esta edad, con esta plata, con estos recursos. ¿Cuántas películas estamos viendo que son malas, que son angustiantes, tristes? Pero el Señor, Abraham veía una realidad, Dios veía una realidad totalmente diferente. Yo ruego que en esta mañana el Espíritu Santo nos ayude a ver la realidad de Dios, a ver cómo el Señor está viendo nuestro futuro. Esto no va a concluir como Abraham pensaba, esto iba a concluir como Dios había hablado y como lo había prometido. Hay recompensa para tu espera, hay recompensa para tu vida. Las palabras del Señor venían a animar a Abraham con el fin de poder alcanzar lo que Dios había prometido. Hermano querido, ¿cuántas veces queremos dejar todo? ¿Cuántas veces queremos renunciar? ¿Cuántas veces decimos, no, ya está, ¿para qué seguir? Las palabras de Abraham las palabras del Señor venían a alentar a Abraham para que él pudiera seguir esperando, porque la promesa sí o sí se iba a hacer realidad, se iba a manifestar. Dice la palabra después en el verso 5, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y lo llevó fuera. Esto nos da la pauta de que en ese momento donde Dios hablaba de lo que él iba a hacer, Abraham se encontraba quizás en su tienda, encerrado en un espacio. Y en ese encierro su visión estaba limitada solamente a lo que él podía ver en ese lugar. A veces estamos encerrados y quizás no en un lugar, pero sí en un pensamiento, en una razón, encerrados en la realidad de lo que vemos, y eso nos limita tremendamente para comprender lo que Dios va a hacer en nuestras vidas. ¿Cuántas veces nos encerramos en lo que nosotros podemos, en lo que nosotros razonamos? Y Abraham estaba ahí en su tiendita, en su piecita, y el Señor lo tiene que sacar fuera porque estaba limitado solamente a lo que veía, a lo que tenía, a lo que podía. Hermanos queridos, ¿cuántas limitaciones tenemos en nosotros? Pero qué bueno es saber que en Dios no hay límites. En Dios no hay límites. Él es el principio, Él es el fin, Él es el alfa y el omega, Él es el todopoderoso. Dios le dice, lo sacó fuera. Fíjense que es la primera acción de Dios. Primero viene hablando, pero después dice en el verso 5, y lo llevó fuera. Lo tuvo que sacar afuera de ese lugar que lo limitaba. Y allí cuando lo saca fuera, lo saca de lo que lo estaba limitando, de su visión pequeña.
El apóstol Pablo en 2 Corintios dice, por fe andamos y no por vista. Hermanos, si vamos a confiar y andar por lo que vemos, serán muy bajas las expectativas de alcanzar una vida victoriosa sobre nosotros. Si tu futuro, mi futuro económico está atado al trabajo que estás viendo hoy o que estás teniendo hoy y no hay que estás creyendo, discúlpenme que le diga, pero va a ser un seco toda la vida. Si su futuro amoroso es por vista y no por fe, prepárese para ser un solterón o una solterona toda la vida. Si tu vida va a ser llevada adelante solamente por lo que ves, vas a tener una vida vacía y sin sentido. Necesitamos ejercer fe. Repito, el justo vivirá por la fe. Lo sacó afuera. Hoy Dios nos está sacando afuera y nos está invitando a mirar, dice que le dijo, mirar las estrellas, a mirar el cielo. Mirar las estrellas, levantar nuestros ojos al cielo, dejar de estar limitados, atándonos solamente a lo que vemos, a lo que tenemos, a lo que podemos. La fe me saca de lo que puedo o veo y me lleva a vivir por lo que creo. Eso era la fe, Pastor, sí, mi hermano querido, eso es la fe. La fe me saca de esas limitaciones que yo tengo, de solamente lo que estoy viendo, lo que estoy pudiendo, y me lleva a andar, a proyectarme, a vivir por lo que estoy creyendo. Yo te pregunto en esta mañana, porque me lo pregunté yo, ¿qué estamos creyendo en esta mañana? ¿Cómo estamos viéndolo por delante de esta mañana? Y si seguimos así, pastor, a vestir santo. Hay promesas de parte del Señor. Y las promesas de Dios, ¿sabe? Que se dan en medio, muchas veces en medio de las circunstancias más duras, más difíciles, más adversas, porque son promesas que se necesitan creer por medio de la fe y no por medio de la razón. ¿Se acuerdan cuando el pueblo de Dios fue llevado cautivo a Babilonia? Nosotros repetimos siempre un versículo bíblico que es precioso y nos anima y nos alienta, y a veces nos olvidamos en las circunstancias que fue dado ese versículo bíblico, que es: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz, de bien y no de mal, para darles el fin que esperan. ¿Y sabe cuando ese versículo vino a Jeremías y fue dado al pueblo? ¿Dónde estaba el pueblo? Cautivo en Babilonia. Esperando que pasaran 70 años que Dios había prometido que iban a estar ahí por desobedientes, que iban a estar ahí por lo que habían hecho. Pero el Señor los viene a animar. El Señor les viene a decir: yo tengo pensamientos de bien. Pensamientos de bien, dice el Señor, y mira cómo estamos. Pensamientos de bien y cautivos. Pensamientos de bien, y si nos quisiéramos ir no tenemos a dónde ir porque nuestro pueblo fue destruido, fue quemado. Pensamientos de bien. Hermanos queridos, a veces la palabra viene en los momentos más duros, más difíciles, de mayor incertidumbre, porque necesitamos que la palabra, para que se pueda concretar, necesitamos ejercer fe. Necesitamos creerle a Dios. Y a veces las circunstancias que nos rodean son totalmente desfavorables para creerle a la palabra. Pero por eso es la fe. Por eso necesitamos la fe. Hermano querido, viene la palabra a Abraham después de haber esperado mucho tiempo. Y Dios le dice: vas a tener ese hijo. Te he prometido, vas a tener ese hijo. Dios en esta mañana, hermano querido, más allá de nuestras circunstancias, nuestra actualidad, nuestra situación, hoy nos dice que sus promesas se van a cumplir en nuestra vida si nos animamos a creerle al Señor, a creerle a Dios. Le repito esto: la fe me saca de lo que puedo o veo y me lleva a vivir por lo que creo. Qué difícil es que vivir por lo que podemos. Qué difícil es vivir por lo que vemos. Y si vemos, estamos rodeados de problemas, de situaciones, de cosas que no podemos resolver. Pero si creemos, hermano querido, ¿cómo va a cambiar nuestro corazón? ¿Cómo va a cambiar nuestro semblante? ¿Cómo va a cambiar nuestras actitudes hacia la vida? Hay gente que lamentablemente a veces no tiene ganas ni de levantarse de la cama porque no ve un futuro esperanzador. Hay gente que no quiere moverse a hacer algo, a buscar un trabajo, a realizar un estudio, prepararse, porque dice: mira, ¿para qué? Hermano querido, hermana querida, nosotros no vemos con los ojos de la carne. Nosotros no vemos con los ojos de las circunstancias. Nosotros debemos mirar con los ojos de la fe. Y yo creo que el Espíritu Santo esta mañana nos permita mirar con los ojos de la fe. Y dice el verso 6, y con esto oramos al Señor: y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Y creyó a Jehová. Abraham no necesitó ver a Isaac en ese momento. No necesitó oír de Sarai: estoy embarazada. A Abraham le bastó lo que Dios le habló para afirmar su fe y creerle. ¿Cuántas veces hemos pedido señales para creer, señales para seguir, señales para entender?
Pero aquí no hizo falta ninguna señal. Abraham le bastó con la palabra porque la recibió con fe. A veces nos basta la palabra y el problema no está en el poder de la palabra, el problema es mi fe. Y creyó a Jehová, dice la Biblia, y le fue contado por justicia. Otra versión dice, y Abraham creyó al Señor, y el Señor lo consideró justo debido a su fe. En esta mañana, iglesia, el Señor nos deja esta palabra a cada uno de nosotros. Conociendo nuestras circunstancias, conociendo nuestras posibilidades, conociendo nuestra situación, y llevándonos al desafío de qué vamos a hacer con lo que el Señor nos ha hablado en esta mañana. ¿Vamos a seguir limitados a lo que podemos? ¿Vamos a seguir limitados a lo que tenemos? ¿O vamos a